Abajo ya había gente de la Brigada Santos y de la Brigada Mariel esperando los pertrechos, que se encargaron de embarcar en ferrocarril para Ébano. Mariel se fue a darle parte al general Pablo González, pero ahí no lo acompañé. Ese mismo día, ya muy tarde, acabamos de desembarcar los pertrechos y por la noche ya estaban en Ébano. Jacinto Blas Treviño fue a Ébano y ordenó cómo se distribuyeran los pertrechos y dónde quedaran las reservas almacenadas. Visitó de pie lo que iba a ser el frente de batalla y el ala izquierda, pero no fue a visitar la futura ala derecha que tendría. Según él y los demás jefes acordaron, su centro en la estación del ferrocarril, pues hasta allí había 2 kilómetros y el sol estaba muy fuerte en esos momentos. Pero le dio sus disposiciones a García Vigil para que distribuyera la artillería en el centro y las 2 alas, quedando la mayoría de los cañones en el ala derecha, con centro en la estación del ferrocarril y a las órdenes directas del entonces coronel Manuel García Vigil y de los mayores Fernando Dávila, hoy general de división, y Silva Sánchez, muerto en Chihuahua en noviembre de 1916. Jacinto Blas Treviño exigió que se le hicieran los honores de general de división, siendo brigadier recién ascendido y no habiendo estado nunca antes en ninguna batalla formal, y regresó a Tampico en un carro especial del ferrocarril número 3506. De estos preparativos al rompimiento de hostilidades en Ébano, es decir, hasta el 21 de marzo de 1915, que fue cuando el general Manuel Chao con 5,000 hombres empezó el ataque a las 6 de la mañana, pasaron más de 20 días. Yo acompañé a Mariel 2 o 3 veces a Tampico, que solo distaba 1 hora en ferrocarril, siempre en un carro de caja con su respectivo cabús y una máquina especial. Todo manu militari, pues entonces no había trenes de pasajeros. En uno de estos viajes invité a una señorita que se llamaba Piedad Cervantes, sobrina del entonces coronel y jefe del cuerpo médico del Ejército del Noreste, a las órdenes de Pablo González, y que ya había tenido ciertas relaciones conmigo sin llegar la sangre al río, a que me acompañara a Ébano, a lo que ella gustosísima accedió. Y después de una breve luna de miel, entre comillas, en un carro caja del ferrocarril, de los que nos servían del cuartel para la tropa de la Brigada Mariel, y sabiendo que pronto habría combates, la convencí para que se regresara a su casa. Estuvo muy oportuno el momento, pues el coronel Fulgencio Santos, de la Brigada Santos, y el coronel Arturo Careta, de la Brigada Mariel, además del coronel León Martínez, de la Brigada Larraga, recibieron órdenes por contacto de sus jefes de a marchas forzadas ir a tumbar el puente del Nacimiento, para retardar el avance de los trenes villistas. Estas tropas fueron escogidas por ser todos muy conocedores de la región, de la gente y de los lugares, menos los de la Brigada Mariel, que procedían de Hidalgo, por lo que el general Mariel me comisionó como conocedor de la Huasteca Potosina, para que fuera como ayudante de campo y representante del general Mariel a las órdenes del coronel Careta, que era primo hermano de Mariel, hombre muy valiente y que no sé qué razones había tenido para servir a Huerta y peleó contra nosotros en el ataque a Tampico. Pero era hombre que nunca había cometido ningún crimen, que traía un hermano, Francisco, militando en las filas de la Revolución en la Brigada Mariel, desde el principio, y que pronto se captó las simpatías de todos. Después llegó un aviso diciendo que Larraga se haría cargo de estas tropas, que a lo sumo ascenderían a unos 1,200 hombres. Pero Larraga nunca llegó, ni nos alcanzó en ninguna parte. Se conformó con andar haciendo peleas de gallos y guapangos por San Vicente, Tanquián y su rancho San José del Tinto, y nosotros llegamos a Taninul antes de que los villistas salieran de Tamazoque. Por lo que los 3 coroneles, Santos, Careta y Martínez, acordaron que Careta saliera a encontrar a los villistas y en su avance quemara las alcantarillas del ferrocarril, levantar algunos rieles que viniera batiendo en retirada con el fin de entretenerlos. Nosotros, Fulgencio, León Martínez, el teniente coronel Francisco Santos y yo, en representación del general Mariel, personalmente dirigimos la colocación de las cargas de dinamita en las cabezas del puente del Nacimiento. A mí me tocó en suerte hacer estallar la carga del lado poniente, o sea,
del rumbo a Labra, y a Fulgencio y a León Martínez les tocó hacer estallar la del lado oriente, o sea, la del lado de Palmas. El puente voló y cayó en pedazos en el mero nacimiento del río Choy, en donde brota la cascada y donde hasta la fecha se encuentra. Careta avanzó como era lo convenido, por la vía del ferrocarril adelante de Micos, en la estación de San Dieguito. Él al frente de su regimiento chocó con la vanguardia villista de Chao, que comandaba el general Adalberto de Ávila, que también había pertenecido en el maderismo a las fuerzas de Pedro Antonio y en el constitucionalismo a las de Samuel, y que se había declarado villista. Estos dos jefes de igual arrojo se trabaron en singular combate hasta llegar a encontrarse ellos dos mismos frente a frente, vaciarse las pistolas y quedar ambos muertos en el combate. Las dos fuerzas, la villista que venía mandando a Adalberto de Ávila y la constitucionalista que iba comandada por Arturo Careta, muertos sus jefes, se retiraron cada cual por su rumbo respectivo. Las dos sufrieron muchas bajas, entre muchos muertos y heridos, pero no hubo prisioneros, pues el combate se entabló. Las fuerzas de Careta llegaron a Valles. Por el telégrafo del ferrocarril nos comunicaron a Taninul lo que había pasado. Y entonces Fulgencio asumió el mando de todas las fuerzas y ordenó que nos abriéramos de la vía, que nos retiráramos al Bañito, con el fin de atacar la retaguardia de Chao, si él avanzaba rumbo a Ébano, dejándonos atrás. Pero Chao, al llegar a Valles y saber por los partidarios del villismo todo lo que había sucedido, envió una fuerte columna de 2000 hombres a las órdenes del general Bañuelos, llevando como segundo al coronel Ranulfo Cruz, que también había sido maderista, ayudante de Pedro Antonio y originario del rancho de Santa Isabel, municipio de Tancanwitz. Antiguo avigeo, muy valiente, simpático y conocedor de la región. Este Ranulfo Cruz, a quien llamábamos todos Renulfo, y que Villa lo llamaba Crucito, murió en el paso del Púlpito, entre Sonora y Chihuahua, cuando Villa venía derrotado de Sonora, y fue el verdadero jefe de los villistas en estos combates del Bañito. Era muy conocedor del terreno. Resistimos a los villistas durante 3 días de combate durísimo. Nos pudimos defender gracias a lo cerrado de la selva en ese tiempo y al mucho pinolillo y zancudo que entonces había en la Huasteca. Plagas que a nosotros ningún daño ni molestia nos causaba, pero que en cambio a los villistas, gente del norte, los agobiaba. De todas maneras, tuvimos que retirarnos y lo hicimos a Villa Guerrero, hoy Tamuín, por el Pujal. Al levantar el campo en el Bañito, antes de retirarnos, hicimos un ataque contra los villistas con todas nuestras fuerzas. Ahí quedó muerto el capitán huasteco que venía con el enemigo. Era de San Martín, Chalchicuautla, pariente de nosotros, y se llamaba Rafael Rivera Zavala. Le decían Rafael Tecuicha por su nariz chata. Yo no le conocí en vida, lo conocí cadáver, y le quité un cuerno de pitar muy labrado que traía, en el cual, con un trabajo de navaja, él había hecho muchas figuras que sintetizaban su vida: cazador, soldado, charro, etc. Este cuerno se conserva en Gargaliote. A Rafael Zavala lo ingresó Pedro Antonio en las guardias presidenciales, junto con Tomás Olivares. Los dos se quedaron en el huertismo, pero Olivares, cuando entramos en México, se nos incorporó. Rivera Zavala se fue con los villistas.